Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 8. Quiero en esta hora colocarle un título a la palabra, un subtítulo, porque ya está titulada. Quiero colocarle un subtítulo mío, humano. Y quiero colocarle un título con una pregunta para la palabra que Dios me dará gracia para impartir en esta noche. Quiero colocarle: ¿cuánto estás dispuesto a perder por seguir a Cristo? Cuando venimos a Jesús, nosotros tenemos la idea de que vamos a ganar todo con Él. Y es verdad, Jesús, si hay que hablar de campeones, Jesús es el campeón de campeones. Nadie como Él. Él es el autor de la creación. Él es el Verbo divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Oye, Israel, es el más grande de los mandamientos. Y el pueblo judío los guarda hasta el día de hoy. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. A Él lo adorarás. Jesús le dijo a Satanás: está escrito, Satanás, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuántos adoran al Señor su Dios en esta hora? Santo es el nombre de nuestro Señor. Pero venimos al camino del Señor con muchas expectativas. Llegamos al camino del Señor con la esperanza de que la enfermedad cese. Venimos a Jesús con la esperanza de que Él nos dé un trabajo cuando hemos estado los padres de familia acá presentes sin trabajo por mucho tiempo. Solemos escuchar a los hombres como yo, predicadores, a nuestros pastores, a los hombres de Dios: ven a Jesús y se te acabarán todos los problemas. Corre, ven. Pero Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo: el que quiera ser discípulo mío, tome lápiz y papel y anote y escuche. Si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme todos los días de tu vida. Toma tu cruz y sígueme, porque el himno lo dice: los valientes llegarán. ¿Quiénes son valientes en esta tarde? El diablo ha querido amedrentar tu valentía. El diablo viene para intimidar tu fe. Aparece como una enfermedad en el camino. Aparece como un dolor en el camino. Estás en lo mejor sirviendo al Señor y aparece una sensación en la cual estás envuelta o envuelto y empiezas a decaer en la fe. La pregunta es: ¿podemos perder por Cristo? Por supuesto que sí. Para venir a Cristo tenemos que perder muchas cosas. Por eso dijo el Señor: si usted tiene que calcular si quiere seguir a Jesús, sentarse y ver si con 1000 hombres usted puede hacer una guerra contra 10.000. Cuesta. Nadie dijo que sería fácil. Al Cordero de Dios le costó sangre. ¿Qué será de nosotros? Pero una promesa les doy, dijo el Señor: he aquí que yo me voy, pero estaré con vosotros a través del Espíritu Santo todos los días de vuestra vida, y estaré hasta la consumación del siglo. Pablo, un hombre de los más eruditos, un hombre de los más entendidos, uno de los hombres más grandes que encontramos en la Escritura, está relatando parte de quien él era. Y está sacando un tremendo currículum frente a la iglesia de Filipenses y le está diciendo: aunque yo también tengo de qué confiarme en la carne, porque soy un hombre educado, dice Pablo. Soy un hombre letrado, soy un hombre que me crié a los pies de uno de los fariseos más importantes
de uno de los doctores más importantes de la ley, Gamaliel. Tengo de qué confiarme en la carne. Y saca su currículum y dice, si alguno piensa que tiene de qué confiarse en su carne, yo más que él. Y empieza, circuncidado al 8º día, conforme a la ley judía y al rito judío. Soy del linaje de Israel, no compré mi ciudadanía, soy israelita, porque mis padres eran israelitas. Provengo de una de las 12 tribus, de las benditas tribus de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, dice él, en cuanto a la ley, a la Torá, al decálogo judío. En cuanto a la ley, soy fariseo. Habían algunas corrientes, fariseos, escribas, saduceos. Él era de la corriente de los fariseos, hombres estrictos en la ley. En cuanto a celo, fui un hombre perseguidor de la iglesia de Jesucristo. El libro de Hechos comenta que él no hizo nada cuando el primer mártir murió, que es, a su saber, Esteban. Pablo dio su voto para decir, acaben a este hombre, y no hizo nada. Era un hombre celoso de lo que él creía, persiguió a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, era un hombre intachable, irreprensible. Nadie podía decir nada contra él. Pero ahora, después que él va camino a Damasco, en busca de la iglesia para perseguirla y acabarla, ocurre que tiene una visión espiritual, el Saulo, el hombre carnal. Y hombres que van con él con poder para acabar a la iglesia de aquel entonces, no ven la visión, pero escuchan al igual que Saulo. Y la visión, dice la escritura, que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hombre grande, el hombre inigualable y temido, cae ciego, dice la palabra del Señor. Porque nuestro Dios tiene una gloria sin igual. Y porque nuestro Dios manda ángeles a acampar alrededor de nosotros. ¿Cuántos creen que hay ángeles en este lugar? Y él pide y dice, ayúdenme, y se pone en pie. Y la visión continúa, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Tú no estás persiguiendo a una iglesia. Tú no estás persiguiendo a personas sencillas y humildes. Hermanos, no teman cuando venga persecución. Iglesia, no tengas cuidado cuando se levante contra ti. Porque el que está con nosotros venció a la muerte. Y Él tiene la capacidad para bendecirnos hasta que sobreabunde. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Pero cuando Él es confrontado con el Señor, mira su vida antigua. Y lo que antes para Él era inflarse el pecho y sentirse superior a los demás, empieza a nivelar con el conocimiento del Eterno. Y se da cuenta que él ha sido un hombre seducido y engañado por la ley, y ha sido engañado por la religión, como muchas personas que están allí afuera. Creen conocer a Dios, hablan de un Dios que no han conocido, pero es muy distinto hablar del Señor teniendo un encuentro personal con el Señor. Espero que en esta noche todos los que estemos aquí hubiésemos tenido un encuentro con el Dios de la gloria. Si no es así, esta es la noche para que clame a Él y Él se revelará a su vida. Pero cuántas cosas para mí eran ganancias, cuántas cosas son ganancias para la gente hoy en día. Cuántas cosas. Vengo a Cristo y ¿qué es lo que gano? El evangelio de la prosperidad, que es una parte del evangelio verdadero, pero que no es todo el evangelio que nosotros hemos recibido, dice que si usted viene a Cristo se le acaban los problemas. Dice que si usted viene a Cristo tiene un carro nuevo. Dice que si usted viene a Cristo tiene una casa nueva. Y aunque sí creo que Dios nos puede bendecir, creo también que Dios no nos ha llamado primeramente con ese interés. El Señor nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Jesús es más grande que una casa nueva, ¿cuántos lo creen? Jesús es más
grande que un auto nuevo. ¿Cuántos lo creen? Jesús es más grande que la sanidad que espero. Jesús es el Rey del universo. ¿Cuánto está dispuesto a perder usted? Pablo perdió sus credenciales por seguir a Cristo. Perdió la influencia que tenía él. Era un hombre influyente. Estar cerca de Pablo traía sus credenciales. Pero Pablo, cuando Jesús lo confronta, pierde su influencia en el judaísmo. Pierde sus estudios, entre comillas, el poder que él tenía. Pierde sus éxitos, sus diplomas en su oficina personal. Ya no corren, ya no valen. Pablo consideró todos sus logros y dijo: nada se compara como alcanzar el conocimiento del Señor Jesucristo. Filipenses 4:19, por favor, tome su Biblia para que pueda darse cuenta de un Dios fiel usted en esta hora. Filipenses, avance unas hojitas más adelante. Y Pablo dice: Dios es el que suple. ¿Cuántos lo creen? 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a un Dios que provee para sus necesidades? Quiero repetir la pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a perder por amar o por seguir a Cristo? Abraham, el padre de la fe, fue un hombre de éxito. No es necesario que lo haya, pero si quiere, voy a leer Génesis capítulo 12, verso 1. Abraham, un hombre de éxito, le costó sus tierras y su parentela seguir al Dios eterno que lo llamaba. Pero Jehová había dicho a Abraham, no es Abraham, es Abraham todavía: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Porque dice el Señor: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oh, gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y dice la promesa que le alcanza a usted y a mí en esta tarde: serán benditas en ti, Abraham, si obedeces, todas las familias de la tierra. ¿Qué pasa cuando usted obedece a Jehová? Se confronta la carne. La carne no quiere obedecer a Dios. La carne no quiere orar. La carne no quiere que le hablen de ayuno. A la carne no le gusta a las 4 de la mañana estar con los ojos abiertos. No. La carne es regalona. La carne le gusta de guaterito. La carne le gusta de un calientacama. ¿Cómo se llama? ¿Escaldazón? ¿Cómo? Eso. Eso le gusta a la carne. Pero nosotros somos hombres espirituales. Amén. Somos muy espirituales porque tenemos a Cristo Jesús. A Abraham le costó entonces sus tierras seguir a Jehová. Le costó distanciarse de su parentela. Otro gran campeón que le costó para alcanzar la bendición fue a José. José es un prototipo de Jesús. José le costó la envidia. Qué cosa grande es la envidia, hermano. Qué feo se pone mi rostro, porque no vamos a ser hipócritas, cuando hemos sentido envidia de alguien. Eso no es de Dios, que el Señor reprenda las envidias de este lugar. La envidia es algo que afea el rostro y que se presenta en el rostro del ser humano. Y luego de ahí baja el corazón, y ya estando ahí empieza a maquinar el corazón del hombre. A José seguir a Dios le costó la envidia de sus hermanos. Le costó que lo vendieran. Santo es el nombre del Señor. Le costó que le dieran por muerto a José. Lo dieron por muerto, dice la palabra del Señor.